Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo sonoro de Tomasz Piwecki, un guitarrista polaco que transforma emociones en paisajes instrumentales. Su música se mueve con soltura entre el progressive metal y el djent y lo atmosférico, dándonos experiencias que parecen sacadas de sueños lúcidos. Con una discografía que incluye un track suelto, un EP y 4 álbumes, Tomasz ha logrado posicionarse como un referente en el mundo del metal instrumental, y hoy hablaremos de una de sus obras más hipnóticas, Dreamweaver. Lanzado el 9 de marzo de 2018, Dreamweaver es un viaje emocional e introspectivo de 9 canciones, con una duración total de 36 minutos 54 segundos. Cada pista es una exploración sonora que combina sensibilidad melódica, precisión técnica y pasajes atmosféricos con un toque muy personal. El disco abre con la brillante Tree of Life, una pieza emocional y serena que combina guitarras melódicas, baterías energéticas y pianos envolventes, dando la bienvenida a un mundo sonoro casi espiritual, con solos bien pensados e imaginados. Me da la sensación de estar en un plano distinto donde vemos surgir la vida de manera fluida. Quizá esa sea una de las canciones más emocionales y con melodías tranquilizantes y catárticas del disco. Cold nos lleva a territorios más oscuros y densos, con sintetizadores sombríos y guitarras intensas que desembocan en solos vibrantes, con sonidos oscuros y lúgubres, para entrar con guitarras acústicas y sonidos de platillos de la batería, entrando con intensidad las guitarras y escuchar los teclados en forma espacial con un solo de guitarra feroz y retumbante, terminando de manera explosiva y calmada con los teclados. Hypernova destaca por su dinamismo, sus secciones experimentales y una poderosa carga narrativa, donde cada nota parece contar con una historia visual, con teclados y un aire de misterio con los sintetizadores, con un bajo notable al principio, un sonido que me recuerda por alguna razón al viejo Egipto, extraño e irreal, con un solo rápido y potente, como el colapso de varios núcleos que dan nacimiento a un agujero de gusano, generando un solo más acústico y misterioso, terminando con teclados sospechosos. En temas como Perception of Reality, con sintetizadores y atmósferas más funerales que tiran más al doom, teniendo presencia el bajo y dando paso a guitarras acústicas acompañadas de baterías más tranquilas, con un bajo más marcado en las notas, de manera que la percepción sea diferente para cada persona. Tomasz juega con texturas doom y sonidos cósmicos, cerrando el álbum con un tono más introspectivo, casi existencial. El disco mezcla lo progresivo con lo cinematográfico, incorporando elementos de drone, ambient y post-rock. Dreamweaver es un disco instrumental que va a la raíz de las emociones. Tomasz Piwecki demuestra ser un músico con una profunda conexión emocional con su arte. Su enfoque instrumental va más allá de los riffs complejos. Aquí hay una narrativa sonora, atmósferas que cuentan historias y una ejecución que mezcla técnica y alma, con un fuerte sentido de la melodía y el ritmo, con una base progressive, con elementos atmosféricos casi de principio a fin, con toques de djent y toques experimentales con los teclados. Por momentos podemos escuchar sonidos funerales característicos del doom y sonidos muy al estilo drone que le dan energía a las notas de cada canción que compone el disco. Tomasz no solo domina su instrumento, sino que entiende el poder emocional de la música. Cada composición se siente como una escena de un cuento de ciencia ficción o una novela fantástica. El disco no está bajo ningún sello y está hecho completamente por Tomasz. Tomasz Piwecki es un guitarrista estupendo, con un sentido central en las emociones, que cuenta con imaginación, creatividad y técnica. Nos muestra una forma diferente de sentir la música, como si de un cuento de fantasía se tratara, con composiciones rítmicas, melodiosas y energéticas. Si te gustan bandas como Fleeny, David McSimmy o Intervals, te vas a sentir en casa con este disco. Recomendaciones destacadas: Tree of Life, Cold, Hypernova y Dreamweaver. Puedes escuchar el álbum completo gratuitamente en Bandcamp o desde su canal oficial de YouTube.
También te dejo su cuenta de Instagram en la descripción, donde comparte actualizaciones de sus proyectos y detrás de cámaras de su proceso creativo. ¿Ya lo escuchaste? Cuéntame en los comentarios qué canción te voló la cabeza. Gracias por acompañarme en esta recomendación. Nos vemos en el próximo video.